Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola, Nero. Soy Daniel y nunca he contado esto completo como lo recuerdo ahora. Crecí en una colonia tranquila donde todos se conocían y desde la primaria siempre estuve con Valeria, mi mejor amiga. Éramos inseparables, de esos que comparten tareas, secretos y tardes enteras sin hacer nada importante. Nadie cuestionaba que siempre estuviéramos juntos, era lo normal. Con el tiempo, cada quien fue cambiando, pero lo nuestro se quedó igual, o eso pensaba yo. Había algo cómodo en su presencia, algo que me hacía sentir seguro, como si nunca pudiera pasar nada realmente malo mientras ella estuviera cerca. Durante la secundaria y la prepa, nuestras vidas empezaron a tomar rumbos distintos, pero nunca dejamos de hablarnos. Valeria no era de muchos amigos, pero tampoco le hacía falta. Siempre encontraba la forma de aparecer cuando más la necesitaba, incluso antes de que yo dijera algo. A veces me parecía extraño, pero lo atribuía a los años que llevábamos conociéndonos. Mis papás la querían, confiaban en ella y eso hacía todo más fácil. No había razón para dudar. Era simplemente Valeria, la misma niña con la que había crecido, aunque ya no éramos los mismos de antes. Cuando entré a la universidad, conocí a alguien más. Al principio no le di mucha importancia, pero poco a poco se volvió algo serio. Era la primera vez que sentía algo distinto, algo que no tenía que ver con la costumbre o la cercanía de años. No sabía cómo decirle a Valeria, porque en el fondo entendía que nuestra relación tenía un equilibrio delicado. Aún así, no podía ocultarlo para siempre. Sabía que tarde o temprano iba a salir el tema y prefería que fuera por mí antes que por alguien más. Me preparé para esa conversación más de lo que debería. El día que se lo dije, todo fue extraño desde el principio. No hubo enojo ni reclamos, ni esa incomodidad que uno esperaría. Valeria simplemente escuchó, con esa calma que siempre la caracterizaba. Asintió, hizo un par de comentarios normales y cambió de tema como si nada hubiera pasado. En ese momento sentí alivio, incluso pensé que había exagerado todo en mi cabeza. Me fui de ahí convencido de que las cosas no iban a cambiar. Pero al mismo tiempo, algo en su forma de mirarme se quedó rondando en mi mente durante días. Después de eso, las cosas siguieron, pero no igual. No sabía explicar exactamente qué era, solo una sensación rara, como si algo se hubiera movido del lugar sin que yo lo notara del todo. Valeria seguía siendo amable, seguía apareciendo, pero había momentos en los que se quedaba callada demasiado tiempo, observando. No decía nada incómodo, no hacía nada evidente, pero su presencia se sentía distinta. Empecé a evitar ciertos temas, especialmente todo lo relacionado con mi relación, aunque nunca lo hablamos directamente otra vez. Hubo una noche en particular que no logro sacar de mi cabeza. Estábamos en su casa, como muchas otras veces, viendo cualquier cosa sin poner atención real. Todo parecía normal, hasta que noté que no me estaba escuchando. Tenía la mirada fija en mí, sin parpadear casi, como si estuviera pensando en algo muy específico. Cuando le pregunté si estaba bien, reaccionó de golpe, sonrió y dijo que sí, pero no sonó convincente. En ese momento sentí por primera vez que algo no estaba bien, aunque no tenía idea de qué tan lejos iba a llegar. Los días siguientes fueron incómodos de una forma difícil de explicar. No pasó nada concreto, nada que pudiera señalar directamente, pero la sensación no se iba. Valeria empezó a aparecer sin avisar más seguido, como si supiera exactamente en qué momento iba a estar solo. No era invasiva en palabras,
pero su forma de observarme se volvió más intensa, más fija. Cuando mencionaba a mi novia, cambiaba el tema con rapidez o simplemente dejaba de responder. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que estaba sobreanalizando todo, pero cada encuentro dejaba esa misma inquietud que no lograba sacudirme. Mi relación avanzaba bien, y eso hacía más evidente la diferencia. Con ella me sentía ligero, normal, sin tensión. Pero cada vez que volvía a ver a Valeria, era como regresar a un lugar donde algo no encajaba. Una tarde, mi novia comentó que le parecía raro que Valeria nunca quisiera conocerla. No lo había pensado hasta ese momento, pero tenía razón. Siempre había una excusa, un pretexto, algo que lo evitaba. Eso me empezó a incomodar más de lo que quería admitir, aunque seguía sin enfrentar el tema directamente con Valeria. Una noche, cerca de las 10 de la noche, recibí varios mensajes de Valeria seguidos. No era común en ella insistir así. Decía que necesitaba verme, que era importante, que no podía esperar. Dudé en ir, pero al final accedí, pensando que tal vez por fin iba a decir lo que llevaba días guardándose. Cuando llegué a su casa, todo estaba en silencio, más de lo normal. La luz estaba encendida, pero no había ruido, ni televisión, ni música. Toqué varias veces antes de que abriera, y cuando lo hizo, su expresión era completamente seria. Me dejó pasar sin decir mucho. El ambiente dentro de la casa se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso. Intenté hacer una broma para romper la tensión, pero no funcionó. Valeria caminaba de un lado a otro, como si estuviera organizando algo en su cabeza. Le pregunté qué pasaba, pero tardó en responder. Cuando finalmente habló, lo hizo con una calma extraña, diciendo que todo iba a estar bien, que solo necesitaba arreglar algunas cosas. No entendí a qué se refería, y esa falta de claridad fue lo que empezó a inquietarme de verdad. Intenté que fuera más directa, pero evitaba responder claramente. Sus frases eran ambiguas, como si yo ya debiera entender lo que decía. Empecé a sentir que la situación se estaba saliendo de control, aunque todavía no había nada concreto. Le dije que me tenía que ir, que podíamos hablar otro día con más calma. En ese momento su actitud cambió. No gritó, no hizo nada brusco, pero su mirada se endureció. Dio un paso hacia mí y repitió que no, que ya no se podía dejar para después, que todo tenía que resolverse esa misma noche. Fue entonces cuando escuché un sonido que no encajaba. Venía de otra habitación, algo leve, como un golpe amortiguado o un movimiento contenido. Me quedé en silencio, tratando de identificarlo mejor. Valeria lo notó y por primera vez pareció nerviosa. Se movió rápido, intentando bloquear mi vista hacia el pasillo, pero ya era demasiado tarde. El sonido volvió, más claro esta vez. Algo o alguien estaba en esa casa, en otra habitación, y no parecía estar ahí por voluntad propia. Sentí un frío inmediato recorrerme el cuerpo, entendiendo que algo estaba muy mal. Sin pensar demasiado, di un paso hacia el pasillo, pero Valeria se movió rápido y se puso enfrente de mí. No me tocó, pero su presencia fue suficiente para detenerme. Le pedí que se quitara, tratando de mantener la calma, pero ella negó lentamente con la cabeza. Su expresión ya no era la de siempre. Había algo rígido, decidido, como si hubiera cruzado un límite del que no podía regresar. El sonido volvió, esta vez más claro, un quejido ahogado que me heló por dentro. En ese momento supe exactamente quién estaba del otro lado, aunque no quería aceptarlo todavía. La empujé con más fuerza de la que esperaba usar. No opuso demasiada resistencia, pero su reacción fue inmediata. Escuché cómo decía mi nombre, no con enojo, sino con algo que sonaba más a decepción. No me detuve. Caminé directo hacia la puerta cerrada al final del pasillo. Cada paso se sentía pesado, como si algo me estuviera frenando. Cuando giré la perilla, noté que estaba asegurada. Mi pulso se aceleró. Miré hacia atrás un segundo
y Valeria estaba ahí, observándome en silencio, sin intentar detenerme de nuevo, lo cual me inquietó aún más. Forcé la puerta con el hombro varias veces hasta que cedió. Lo que vi adentro me dejó sin aire. Mi novia estaba en el suelo, atada de manos y pies, con la boca cubierta. Sus ojos estaban abiertos, llenos de miedo, y en cuanto me vio empezó a moverse con desesperación. Me acerqué rápido para quitarle la cinta, tratando de no pensar en lo que eso significaba. Me temblaban las manos, pero logré liberarla un poco. Intentaba decir algo, pero apenas podía articular palabras. Sentí una mezcla de rabia y confusión que me nubló por completo. Detrás de mí, escuché los pasos de Valeria acercándose sin prisa. No volteé de inmediato. Estaba concentrado en desatar a mi novia, en sacarla de ahí lo más rápido posible. Fue entonces cuando Valeria habló, con una voz baja, tranquila, como si estuviera explicando algo obvio. Dijo que no entendía por qué complicaba las cosas, que todo esto era para arreglar lo que se había salido de control, que solo necesitábamos volver a como eran antes. Sus palabras no tenían sentido, pero la forma en que las decía hacía que sonaran completamente lógicas para ella. Cuando por fin me giré, la vi sosteniendo un cuchillo de cocina. No lo levantó de inmediato, no hizo un movimiento brusco, solo lo tenía en la mano, como si fuera una herramienta más. Le pedí que se calmara, que dejara eso, que podíamos arreglarlo de otra manera, pero no parecía escucharme. Dio un paso hacia mí, luego otro. Todo se volvió lento en mi cabeza. Me puse frente a mi novia por instinto, intentando protegerla sin pensar en lo que iba a pasar después. Sabía que no iba a detenerse solo con palabras. El ataque fue rápido, sin advertencia. Sentí el movimiento antes de procesarlo. Logré esquivarlo por poco, pero el segundo intento me alcanzó en el brazo. El dolor fue inmediato, seco. Retrocedí, tratando de mantener distancia, pero el espacio era reducido. Mi novia intentaba moverse detrás de mí, todavía parcialmente atada. Valeria no dudaba, no gritaba, no parecía fuera de control. Eso era lo peor. Cada movimiento suyo era preciso, decidido, como si realmente creyera que lo que hacía era necesario. Y en ese momento entendí que no iba a detenerse hasta terminarlo. Todo se volvió confuso después del primer corte. El dolor en el brazo me hizo reaccionar más por instinto que por lógica. Busqué algo con que defenderme mientras retrocedía, sin dejar de ver cada movimiento de Valeria. Ella avanzaba despacio, sin prisa, como si supiera que no tenía forma de escapar. Alcancé a tomar una silla que estaba cerca y la puse entre nosotros, intentando mantener distancia. Mi mente iba demasiado rápido, tratando de encontrar una salida que no veía. Mi novia lloraba detrás de mí, y ese sonido solo hacía que la situación se sintiera más urgente. Valeria dio otro paso y empujó la silla con el cuchillo, apartándola sin esfuerzo. No parecía cansada, ni nerviosa, ni dudosa. Me dijo que no tenía que ser así, que yo estaba arruinando todo, que todavía podíamos arreglarlo si dejaba de resistirme. Sus palabras no encajaban con lo que estaba haciendo, pero para ella tenían sentido. Cuando volvió a lanzarse, levanté el brazo herido por reflejo y sentí otro golpe, menos profundo, pero suficiente para hacerme perder fuerza. Tropecé hacia atrás y choqué contra la pared, sintiendo que ya no tenía espacio para seguir retrocediendo. En ese momento hice lo único que pude. Cuando volvió a acercarse, logré sujetarle la muñeca con la mano sana. Forcejeamos en silencio, muy cerca, demasiado. Podía ver su cara a centímetros de la mía, completamente seria, concentrada. No había rastro de duda en sus ojos. Empujé con todo lo que me quedaba, intentando desviar el cuchillo. No recuerdo exactamente cómo pasó, solo el momento en que el movimiento cambió de dirección. Hubo un segundo de resistencia y luego nada. El cuerpo de Valeria se quedó rígido antes de perder fuerza de golpe. El silencio que siguió fue peor que todo lo anterior. Me quedé inmóvil,
sin soltarla de inmediato, como si mi cuerpo no entendiera lo que acababa de pasar. Cuando finalmente la dejé, cayó al suelo sin hacer ruido. El cuchillo quedó entre nosotros. Mi respiración era lo único que se escuchaba, irregular, pesada. Me giré como pude hacia mi novia, que seguía en el suelo, paralizada. Tardé varios segundos en reaccionar, en volver a moverme, en recordar que tenía que sacarla de ahí. Todo se sentía distante, como si no fuera real. Logré desatarla por completo y salir de la casa con ella. No recuerdo bien cómo pedimos ayuda ni cuánto tiempo pasó hasta que llegaron. Todo después de eso se volvió una secuencia borrosa de luces, preguntas y manos revisando mis heridas. Dijeron que había sido en defensa propia, que no había otra opción. Todos parecían tener claro lo que había pasado, menos yo. Porque aunque entendía los hechos, había algo que no encajaba en cómo se sentía todo dentro de mí, como si algo no hubiera terminado realmente esa noche. Con el tiempo, las heridas cerraron y la vida siguió en apariencia normal. Pero hay momentos, sobre todo en silencio, donde siento algo que no sé explicar. A veces me descubro pensando cosas que no parecen mías, reacciones que no reconozco del todo. No es constante, no es evidente, pero está ahí, como una presencia leve, persistente. Nunca se lo he dicho a nadie, porque no sabría cómo explicarlo sin sonar fuera de lugar. Pero hay días en los que no estoy seguro de haber salido solo de esa casa, y esa duda es lo único que nunca ha desaparecido. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Javier y lo que voy a contar me ha estado pesando desde hace tiempo. No es algo que suela compartir, pero siento que si no lo saco de alguna forma, me va a terminar consumiendo. Luis y yo nos conocimos desde la primaria, crecimos prácticamente juntos como hermanos. Él siempre fue más callado, más reservado, pero nunca dudé de él. Era de esas amistades que das por hechas, que crees que van a durar toda la vida sin importar qué pase. Nunca imaginé que algo pudiera romper eso, mucho menos de la forma en que ocurrió todo. Con el paso de los años, nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Yo conseguí un trabajo estable en una empresa de logística, algo rutinario pero seguro. También empecé una relación seria. Eventualmente me mudé con mi pareja y las cosas parecían acomodarse solas. Luis, en cambio, no encontraba su lugar. Saltaba de trabajo en trabajo, a veces desaparecía semanas enteras sin avisar, y cuando regresaba siempre tenía una historia distinta. Nunca le pregunté demasiado. Pensé que era su forma de lidiar con las cosas. Aún así, cada vez que nos veíamos, todo parecía normal entre nosotros. Recuerdo que hacía tiempo que no hablábamos cuando me llamó una tarde. Su voz sonaba tranquila, incluso alegre, algo poco común en él. Me dijo que quería celebrar, que por fin había conseguido algo bueno, aunque no quiso dar muchos detalles. Me propuso que nos viéramos en una cabaña que había rentado fuera de la ciudad, un lugar aislado, según él perfecto para desconectarnos. La idea me pareció rara, pero también pensé que quizá necesitaba ese tipo de espacio. No sospeché nada en ese momento, solo sentí que era una oportunidad de reconectar como antes. Le dije que sí casi sin pensarlo. Mi pareja no estaba muy convencida, le parecía extraño que después de tanto tiempo, Luis apareciera de la nada con un plan así. Yo lo defendí. Dije que lo conocía desde siempre, que no había motivo para desconfiar. Tal vez en el fondo ya había señales que ignoré, pero en ese momento preferí quedarme con la versión que me resultaba más cómoda. Hice mi maleta con lo básico y quedamos de vernos al día siguiente por la tarde para salir juntos hacia la cabaña en su coche. El camino fue largo, más de lo que esperaba. Nos internamos por una carretera cada vez más vacía, rodeada de bosque y sin señal de teléfono en varios tramos. Luis manejaba en silencio la mayor parte del tiempo,
con esa misma expresión cerrada que siempre tuvo, pero había algo distinto que no supe identificar en ese momento. Intenté hacer conversación, recordar anécdotas, pero él respondía corto, casi automático. Aún así, no quise incomodarlo. Pensé que quizá estaba nervioso por lo que fuera que quería contarme o celebrar en ese lugar apartado. Cuando finalmente llegamos, ya estaba oscureciendo. La cabaña era más vieja de lo que imaginé, con madera desgastada y un entorno completamente silencioso, apenas interrumpido por el viento entre los árboles. Bajé del coche con una sensación extraña en el pecho, como si algo no terminara de encajar. Luis se adelantó para abrir la puerta sin decir mucho, y en ese instante, mientras lo veía de espaldas, tuve un pensamiento que no supe explicar, que tal vez no conocía realmente a la persona con la que había crecido toda mi vida. Entramos a la cabaña y lo primero que noté fue el olor a madera húmeda mezclado con algo más, como si el lugar hubiera estado cerrado durante mucho tiempo. Luis encendió unas luces amarillentas que apenas iluminaban el interior. Había lo básico: una mesa, 2 sillas, una pequeña cocina y una habitación al fondo. No había señal de teléfono ni televisión ni nada que distrajera. Dejé mi mochila junto a la pared y traté de relajarme, pensando que quizás solo era la incomodidad del lugar. Luis se movía con seguridad, como si conociera cada rincón de memoria. Sacó unas cervezas de una hielera y me ofreció una. Me pareció extraño que ya tuviera todo preparado, pero no le di importancia. Nos sentamos frente a la mesa y brindamos sin mucho entusiasmo. Intenté preguntarle sobre eso que quería celebrar, pero evadía la respuesta con comentarios vagos. Decía que las cosas iban a cambiar, que pronto todo sería diferente para él. Había una tensión en su forma de hablar que no encajaba con una celebración. Aún así, seguí tomando, tratando de convencerme de que solo estaba imaginando cosas por el aislamiento. Conforme pasaban las horas, el ambiente se volvió más pesado. Afuera el bosque estaba completamente oscuro, sin ningún sonido más allá del viento golpeando la cabaña. Luis casi no hablaba ya. Se quedaba mirando fijo a la mesa o a mí, como si estuviera evaluando algo. Sentí la necesidad de revisar mi teléfono, pero no tenía señal. Pensé en mi pareja, en lo lejos que estaba todo de ese lugar, y por primera vez me pregunté si había cometido un error al venir. Aún así, no quería parecer paranoico, así que me mantuve tranquilo. En algún momento me levanté para estirar las piernas y fui hacia la pequeña cocina. Todo estaba demasiado ordenado, casi como si nadie hubiera usado nada en mucho tiempo. No había rastros de comida reciente, solo algunas latas y utensilios limpios. Me llamó la atención una bolsa negra en una esquina, pero no la abrí. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Cuando regresé a la mesa, Luis ya no estaba sentado. Lo encontré de pie, detrás de mí, demasiado cerca. Me sobresalté, pero él solo sonrió ligeramente. Regresamos a la mesa y seguimos bebiendo. Ya me sentía algo mareado. No sabía si por el alcohol o por el ambiente. Luis comenzó a hacer preguntas más personales sobre mi trabajo, mis cuentas, mi casa. Al principio pensé que era curiosidad, pero la forma en que insistía empezó a incomodarme. Le respondí lo básico, sin entrar en detalles. Noté que se molestaba cuando evitaba profundizar. Había algo en su mirada que no reconocía, algo frío, calculado, completamente distinto al amigo que recordaba de toda la vida. La última cosa que recuerdo con claridad es haberme levantado de nuevo, esta vez para ir al baño que estaba al fondo del pasillo. Mientras caminaba, sentí que mi cabeza daba vueltas y que mis piernas no respondían bien. Pensé que había bebido demasiado. Al salir del baño, el pasillo estaba completamente en silencio. Di un paso hacia la sala y en ese instante sentí un golpe seco en la parte trasera de la cabeza. No vi nada, no escuché palabras, solo un dolor intenso y una oscuridad que me tragó por completo. Recuperé la conciencia de forma lenta,
como si me estuvieran arrastrando de regreso a mi propio cuerpo. Lo primero que sentí fue el dolor en la cabeza, pulsante y constante. Luego me di cuenta de que no podía mover los brazos. Estaban amarrados detrás de una silla, con una cuerda apretándome las muñecas. Mis piernas también estaban sujetas. La cabaña seguía en silencio, pero ahora la percibía diferente, más pequeña, más cerrada. Traté de enfocarme y entonces lo vi. Luis estaba sentado frente a mí, observándome sin expresión, como si estuviera esperando que despertara. Intenté hablar, pero tenía la boca seca y apenas salió un sonido. Él se levantó con calma, caminó alrededor de mí y revisó las cuerdas, asegurándose de que estuvieran firmes. No había prisa en sus movimientos, todo parecía calculado, ensayado. Sobre la mesa vi mi teléfono, mi cartera, mis llaves, todo perfectamente acomodado. También había una libreta abierta con anotaciones que no alcancé a leer bien. Fue en ese momento cuando entendí que nada de eso era improvisado. No era un arranque, no era un momento de locura. Luis había planeado todo desde antes de que yo aceptara venir. Empezó a moverse por la cabaña como si estuviera siguiendo una rutina. Encendía y apagaba cosas, revisaba su teléfono, escribía en la libreta. De vez en cuando se detenía frente a mí y me miraba fijamente. No decía nada, pero su silencio era peor que cualquier amenaza. Intenté aflojar las cuerdas, moviendo las muñecas poco a poco, ignorando el dolor. Sentía la piel arder por la fricción, pero sabía que si no hacía algo, no iba a salir de ahí. Cada segundo que pasaba, la idea de que planeaba desaparecerme se volvía más clara. En uno de esos momentos en que se alejó hacia la cocina, logré girar ligeramente la muñeca derecha. La cuerda estaba mal colocada en un punto, lo suficiente para darme una mínima ventaja. Empecé a trabajar en silencio, respirando despacio para no hacer ruido. Podía escuchar sus pasos, el sonido de objetos moviéndose, como si estuviera preparando algo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escuchara. Finalmente, con un movimiento brusco, logré sacar una mano. El dolor fue inmediato, pero no importaba. Tenía que seguir antes de que regresara. Apenas me liberé por completo, me levanté de golpe, desorientado, y di un paso hacia la salida. No llegué lejos. Luis ya estaba ahí, bloqueando el paso, como si hubiera anticipado cada movimiento. Su expresión seguía siendo fría, pero ahora había algo más, una especie de determinación que me heló la sangre. Se abalanzó sobre mí sin decir una sola palabra. El impacto nos tiró al suelo y empezó el forcejeo. No era una pelea como las que uno imagina. Era desordenada, desesperada, llena de golpes mal dados y respiraciones cortadas. Sentí un golpe en el costado que me dejó sin aire, pero logré empujarlo lo suficiente para separarnos un momento. Busqué algo con que defenderme y mi mano encontró una botella rota cerca de la mesa. Cuando volvió a acercarse, no pensé, solo reaccioné. Todo se volvió confuso, movimientos rápidos, ruido, el sonido de algo cayendo. No recuerdo exactamente cómo terminó, solo sé que en algún punto dejó de moverse. La cabaña volvió al silencio, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado con algo mucho más pesado que el miedo. Me quedé inmóvil por varios segundos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Mi respiración era lo único que rompía el silencio dentro de la cabaña. Luis estaba en el suelo, en una posición extraña, con la mirada perdida y el cuerpo completamente quieto. No me acerqué de inmediato. Había algo en esa imagen que me paralizaba, como si cualquier movimiento pudiera cambiar lo que ya era evidente. Sentía el cuerpo entumido, las manos temblando y una presión en el pecho que no me dejaba pensar con claridad. Sabía que tenía que hacer algo, pero no reaccionaba. Cuando finalmente me obligué a moverme, lo primero que hice fue buscar mis cosas.
Todo seguía sobre la mesa, tal como lo había visto antes. Tomé mi teléfono con manos torpes, pero seguía sin señal. La libreta estaba abierta y esta vez sí la revisé. Había apuntes detallados, horarios, contraseñas, referencias a mis cuentas, incluso notas sobre mis rutinas. Todo estaba organizado de una forma meticulosa que me hizo sentir un escalofrío. No había duda. Llevaba tiempo planeándolo. Cerré la libreta de golpe, como si al hacerlo pudiera borrar lo que acababa de descubrir. Miré hacia la puerta y luego hacia él. Una parte de mí sabía que no podía quedarme ahí, que cada segundo contaba. Otra parte no podía aceptar dejarlo así, en ese estado, en ese lugar. Pero la realidad era clara. Estaba solo, sin señal, en medio de la nada. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Pensé en mi pareja, en todo lo que quedaría inconcluso si algo más salía mal. Esa idea fue suficiente para hacerme reaccionar. Tomé las llaves y me dirigí hacia la salida, evitando mirar de nuevo hacia el suelo donde estaba Luis. Afuera, el aire frío me golpeó de inmediato, pero me ayudó a despejarme un poco. El bosque seguía igual de oscuro, igual de silencioso, como si nada hubiera pasado. Subí al coche y tardé unos segundos en lograr encenderlo por el temblor en las manos. No sabía exactamente cómo regresar, pero recordaba el camino lo suficiente como para intentarlo. Empecé a manejar sin mirar atrás. Cada curva, cada tramo de la carretera se sentía interminable. Tenía la sensación constante de que algo iba a salir de entre los árboles o de que él aparecería en el asiento trasero. Después de un tiempo que se sintió eterno, finalmente recuperé señal en el teléfono. No llamé a nadie de inmediato. Me detuve a un lado de la carretera tratando de ordenar mis pensamientos. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía lo que implicaba. Al final, hice la llamada y di la ubicación lo mejor que pude explicar. No entré en detalles en ese momento, solo dije que había ocurrido un incidente grave. Cuando llegaron las autoridades horas después, regresamos a la cabaña. Yo me quedé afuera mientras ellos entraban. Nunca me dijeron exactamente qué encontraron, pero por sus caras entendí lo suficiente. Di mi declaración, conté todo, tal como lo recordaba, aunque había partes borrosas que preferí no forzar. Con el tiempo, todo quedó registrado como defensa propia. Aún así, nada volvió a sentirse normal. A veces cuando estoy solo, recuerdo la forma en que me miraba antes de todo, como si ya supiera cómo iba a terminar. Y lo que más me pesa no es lo que hizo, sino darme cuenta de que, en algún punto, dejé de conocer por completo a la persona en la que más confiaba. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Hola, Nero. Me llamo Mariana y nunca había contado esto de principio a fin. Siempre pensé que las amistades verdaderas eran para toda la vida, de esas que no necesitan explicación ni distancia para sostenerse. Carla y yo crecimos juntas, compartíamos la escuela, los fines de semana, los secretos más incómodos y también los más simples. Era de esas personas que sabían cuándo algo te dolía, aunque no dijeras nada. Durante años, su presencia fue constante, casi como una extensión de mi propia rutina diaria. Algo tan normal que jamás cuestioné qué pasaría si esa cercanía cambiaba de forma inesperada. Con el tiempo, nuestras vidas empezaron a tomar caminos un poco distintos, pero nunca lo vimos como una separación real. Yo empecé a trabajar en otro lado, conocí gente nueva, y poco a poco fui haciendo cosas sin ella, aunque seguíamos hablando todos los días. Carla no parecía molesta al inicio, incluso me escuchaba con interés cuando le contaba sobre mis cambios,
pero había momentos en los que su silencio duraba más de lo normal, como si se quedara pensando algo que nunca terminaba de decir, algo que se quedaba atorado entre lo que éramos antes y lo que estábamos empezando a ser. Cuando conocí a Daniel, todo se movió más rápido de lo que esperaba. No fue algo planeado, simplemente se dio. Empezamos a salir, luego a vernos casi diario, y en pocos meses decidimos vivir juntos. Se sentía natural, como si esa etapa ya estuviera esperándome desde antes. Carla fue de las primeras personas a las que se lo conté, esperando emoción o al menos curiosidad. Pero su reacción fue rara, no negativa exactamente, pero tampoco genuinamente feliz. Dijo que me apoyaba, aunque su tono sonaba más contenido que otra cosa, como si estuviera midiendo cada palabra. Después de mudarme, intenté mantener el mismo contacto con ella, pero algo empezó a cambiar de manera sutil. Al principio, eran mensajes más frecuentes de lo habitual, preguntando cosas pequeñas, como qué estaba haciendo o si ya había llegado a casa. Luego comenzaron las llamadas en momentos extraños, incluso cuando sabía que yo estaba ocupada. No era agresiva, pero sí insistente, como si necesitara asegurarse de que yo seguía ahí, disponible. Yo lo tomaba como una etapa, como si solo estuviera adaptándose a mi nueva vida, aunque en el fondo algo ya no se sentía del todo cómodo. Daniel llegó a notar esos cambios antes que yo. Me preguntaba por qué Carla llamaba tanto, por qué parecía molesta si no contestaba rápido. Yo trataba de justificarla, diciendo que siempre había sido intensa, que así era su forma de querer. Pero incluso mientras lo decía, me daba cuenta de que no era del todo cierto. Había una diferencia clara entre la Carla que yo conocía y esta versión más ansiosa, más presente, de una forma que empezaba a sentirse invasiva. Aún así, no quise hacer un problema de eso. Pensé que eventualmente todo se iba a estabilizar. Hubo una noche en particular en la que todo empezó a sentirse distinto, más pesado. Recuerdo que ya era tarde, cerca de las 10 de la noche, y yo estaba en la sala con Daniel viendo televisión. Mi celular no dejaba de vibrar sobre la mesa. No era raro que fuera Carla, pero esa vez no se detuvo. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, sin descanso. No contesté de inmediato, pensando que podría esperar, pero esa insistencia tenía algo diferente. Algo que me hizo sentir incómoda sin saber exactamente por qué, como si algo estuviera a punto de romperse. Esa noche finalmente contesté después de varios intentos, pero la llamada se cortó casi de inmediato. Pensé que había sido un error de señal, así que regresé a lo que estaba haciendo. Sin embargo, los mensajes siguieron llegando, cada vez más seguidos, más largos, como si estuviera escribiendo sin detenerse a pensar. No abrí todos en ese momento. Algo dentro de mí prefería ignorarlo, como si leerlos fuera a confirmar una incomodidad que ya estaba creciendo. Daniel me miraba de reojo, notando mi distracción, pero no dijo nada. El ambiente empezó a sentirse raro, cargado, como si algo estuviera fuera de lugar. Al día siguiente, revisé los mensajes con más calma. No eran agresivos, pero sí extraños. Preguntas repetidas, comentarios sobre cosas que ya le había contado y algunas frases que no terminaban de tener sentido. Era como si estuviera tratando de mantener una conversación que solo existía en su cabeza. Sentí una mezcla de preocupación y confusión. Pensé en llamarle, pero algo me detuvo. No era miedo exactamente, sino una sensación difícil de explicar, como si cualquier respuesta fuera a empeorar las cosas. Decidí dejar pasar el día, esperando que todo se calmara por sí solo. Durante los días siguientes, el patrón continuó. Mensajes a todas horas, incluso en la madrugada, aunque yo no respondiera. Empecé a silenciar el celular por las noches, algo que nunca había hecho antes.
Daniel comenzó a incomodarse más, preguntando directamente si todo estaba bien con ella. Yo le decía que sí, aunque ya no estaba tan segura. Había algo en la insistencia de Carla que no encajaba con la persona que yo conocía. No era solo intensidad emocional, era otra cosa, algo más obsesivo, más fijo, como si su mundo se hubiera reducido únicamente a mí. Intenté verla en persona para entender qué estaba pasando. Le propuse que nos encontráramos en un café, en un lugar neutral, pero canceló a último momento con una excusa poco clara. Eso se repitió 2 veces más. Era extraño porque al mismo tiempo no dejaba de buscarme por el teléfono. Esa contradicción me empezó a inquietar más que cualquier otra cosa. No quería verme, pero tampoco quería dejarme en paz, como si la distancia física fuera importante para ella, pero la cercanía emocional tuviera que mantenerse a cualquier costo. Una tarde, al regresar del trabajo, noté algo que me dejó inquieta. La puerta del departamento no estaba completamente cerrada. No estaba abierta, pero tampoco como la había dejado en la mañana. Pensé que tal vez Daniel había llegado antes, pero cuando entré, el lugar estaba en silencio. Todo parecía en orden a simple vista, pero había pequeños detalles fuera de lugar. Una silla ligeramente movida, un vaso en una posición distinta, nada evidente, pero suficiente para hacerme sentir observada. Esa sensación no desapareció en toda la noche. Esa misma noche, cerca de la medianoche, recibí un último mensaje de Carla. Fue diferente a los anteriores, más corto, más directo. No tenía preguntas ni explicaciones, solo una frase que me hizo sentir un nudo en el estómago. No supe cómo interpretarla en ese momento, pero algo dentro de mí reaccionó de inmediato, como una alarma silenciosa. Miré hacia la puerta sin razón aparente, con una sensación creciente de que ya no se trataba solo de mensajes o llamadas. Algo estaba cambiando y yo ya estaba dentro de eso sin darme cuenta. Esa sensación no desapareció al día siguiente. Intenté seguir con mi rutina, pero todo se sentía alterado, como si el departamento ya no fuera completamente mío. Revisé cerraduras, ventanas, incluso el closet, buscando una explicación lógica a lo que había notado. Daniel me dijo que probablemente estaba exagerando, que el estrés podía hacerme ver cosas donde no las había. Quise creerle, pero esa inquietud no se iba. Había algo en el ambiente, una tensión que no se podía explicar con palabras, como si alguien hubiera cruzado un límite invisible y ya no hubiera forma de volver atrás. Esa noche, todo se rompió de forma abrupta. Eran cerca de las 11 cuando escuché un ruido seco en la puerta, como si alguien hubiera empujado con fuerza. Antes de reaccionar, la cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe. Carla estaba ahí. No dijo nada al entrar. Su expresión no era de enojo ni de tristeza, era completamente vacía, fija. En su mano llevaba un martillo. No hubo duda ni advertencia. Caminó directo hacia Daniel con una determinación que nunca le había visto, como si ya hubiera tomado esa decisión mucho antes de llegar. Todo pasó en segundos, pero se sintió interminable. Daniel apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que el primer golpe cayera. Fue directo, preciso, sin titubeo. No era un ataque descontrolado, era algo frío, calculado. Intenté interponerme, grité, traté de detenerla, pero su fuerza era distinta, como si no estuviera midiendo nada. Me empujó con una violencia que no reconocí en ella. El sonido del metal golpeando fue algo que todavía no puedo olvidar, seco, repetitivo, imposible de ignorar. La escena se volvió caótica, pero ella seguía enfocada, sin distraerse ni un segundo. Cuando traté de acercarme de nuevo, volteó hacia mí sin cambiar esa expresión. Fue en ese momento cuando entendí que yo también estaba dentro de su objetivo. Se lanzó contra mí sin decir una palabra. Logré cubrirme parcialmente, pero el impacto me alcanzó. Sentí el dolor inmediato, agudo, y el miedo se volvió completamente real.
No era un arranque emocional, no era una discusión fuera de control. Era algo mucho más grave. Me levanté como pude y corrí hacia el pasillo, buscando cualquier forma de alejarla, de crear una barrera entre nosotras. Logré meterme a una de las habitaciones y cerrar la puerta con seguro justo antes de que llegara. Los golpes empezaron casi de inmediato. No eran desesperados, eran constantes, firmes, como si supiera exactamente cuánto esfuerzo necesitaba para romper la madera. Mientras golpeaba, empezó a repetir una frase una y otra vez, con una voz baja, casi tranquila. Decía que ahora sí íbamos a estar juntas, que ya no había nada que lo impidiera. Cada palabra se mezclaba con el sonido del martillo contra la puerta, creando algo imposible de ignorar. Dentro de la habitación, marqué a emergencias con manos temblorosas, tratando de mantener la voz firme. Afuera, los golpes no paraban. Podía escuchar cómo la madera empezaba a ceder poco a poco. El operador me pedía calma, me hacía preguntas, pero mi atención estaba completamente en la puerta. Cada impacto la acercaba más. No sabía cuánto tiempo tenía, no sabía si la policía llegaría a tiempo. Solo sabía que lo que estaba afuera ya no era la persona que yo conocía y que esa puerta era lo único que me separaba de algo que no iba a detenerse. No sé exactamente cuánto tiempo pasó desde que hice la llamada, pero cada segundo se sintió interminable. Los golpes seguían con la misma intensidad, como si no existiera el cansancio del otro lado. La puerta ya mostraba grietas visibles, pequeñas astillas que caían con cada impacto. Me quedé en una esquina, sosteniendo el celular con fuerza, escuchando la respiración del operador que intentaba mantenerme enfocada. Afuera, la voz de Carla no cambiaba, seguía repitiendo lo mismo, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Esa tranquilidad era lo que más me hacía entender que nada de eso era impulsivo. En algún momento, entre los golpes, escuché algo diferente. Sirenas a lo lejos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero poco a poco se volvieron más claras. No detuvieron a Carla. De hecho, los golpes se intensificaron como si supiera que el tiempo se estaba acabando. La puerta crujió con más fuerza y una de las bisagras empezó a soltarse. Yo ya no podía moverme, estaba paralizada, esperando el momento en que se diera por completo. La voz al teléfono me decía que ya estaban cerca, pero cada segundo se sentía demasiado largo comparado con lo que estaba ocurriendo. De pronto, los golpes se detuvieron. El silencio fue tan abrupto que me dejó desorientada. No escuché pasos alejándose, ni palabras, nada. Solo ese vacío pesado que llenó el espacio. Me quedé inmóvil, sin atreverme a acercarme a la puerta. Entonces se escuchó un estruendo en la entrada principal, seguido de voces fuertes. Era la policía. En cuestión de segundos, el departamento se llenó de movimiento, órdenes, pasos rápidos. Desde dentro apenas podía distinguir lo que pasaba, pero sabía que ya no estaba sola. Aún así, no sentí alivio inmediato, solo una confusión difícil de describir. Cuando finalmente abrieron la puerta de la habitación, la luz del pasillo me cegó por un instante. Había varios oficiales, y detrás de ellos, el caos que yo no había querido ver. Me sacaron con cuidado, preguntando si estaba herida, si podía caminar. Apenas podía responder. Miré hacia la sala por encima de uno de ellos, y fue suficiente para entender todo. Daniel estaba en el suelo, inmóvil, rodeado de manchas oscuras que no necesitaban explicación. No hubo duda en ese momento. Supe que no había sobrevivido, incluso antes de que alguien me lo confirmara. Carla estaba en el suelo, inmovilizada, pero consciente. Su expresión no había cambiado. No gritaba, no lloraba, no intentaba resistirse. Solo miraba hacia el techo como si todo hubiera terminado exactamente como lo había planeado. Escuché a uno de los oficiales mencionar que había entrado sin forzar demasiado, como si hubiera tenido acceso
o hubiera observado lo suficiente antes. Eso fue lo que más me impactó después. No había sido un impulso repentino. Había pensado en todo, en los tiempos, en los movimientos, en cómo asegurarse de que nada la detuviera. Después de esa noche, nada volvió a ser normal. Declaraciones, hospitales, preguntas que se repetían una y otra vez. Intentaron encontrar una explicación lógica, un motivo claro, pero todo quedaba corto frente a lo que pasó. Yo misma he tratado de entender en qué momento dejó de ser la persona que conocía. A veces pienso en los mensajes, en la puerta entreabierta, en las señales que no supe leer a tiempo. Lo único que tengo claro es que esa noche no perdí solo a alguien importante. También entendí que hay cambios en las personas que llegan en silencio, y cuando finalmente se revelan, ya es demasiado tarde. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.